Bienvenidos a Archivos del Tiempo Podcast. Nosotros los revelamos, uno a uno, en cada episodio. Cuando las voces del pasado callan, los hechos menos conocidos comienzan a hablar. A lo largo de los siglos, la historia ha guardado secretos que pocos se atrevieron a contar. Comencemos. Hoy nos sumergimos en las aguas profundas de la historia para explorar un lugar que, resuena con ecos de sabiduría perdida y grandeza intelectual, la legendaria Biblioteca de Alejandría. Un nombre icónico, ¿verdad? Totalmente. Evoca saber antiguo, misterio, un prestigio casi mítico. Fue uno de los centros de conocimiento más importantes, más célebres de la antigüedad. Nuestro objetivo hoy es, desentrañar un poco la historia y el legado de este faro del saber. Ajá. Nos basamos en la información de un artículo enciclopédico bastante extenso. Queremos entender qué fue realmente, quiénes la impulsaron, quiénes trabajaron allí, cómo funcionaba, qué pasó con ella y por qué sigue fascinándonos tanto. Claro, separar el mito de la realidad. Exacto. Extraer las ideas clave, los detalles más reveladores. Vamos a desempacar esto. Perfecto. Y antes de empezar, quizás vale la pena recordar algo importante. Sí. Que aunque la de Alejandría es la más famosa, no fue la primera biblioteca, ni mucho menos. Ah, claro. Se inscribe en una tradición ya larga. Pensemos en Mesopotamia, en Nínive con Ashurbanipal, o incluso en Atenas con Pisístrato. Entiendo. Lo que la hace especial, digamos, es el contexto helenístico. Después de Alejandro Magno, sus sucesores, los Ptolomeos en Egipto, no solo querían difundir la cultura griega. Vieron que concentrar todo el saber posible era una herramienta de prestigio y poder enorme. Una forma de decir, Alejandría es el centro del mundo. Y esa ambición ptolemaica parece que fue desmedida, ¿no? O sea, la idea no era solo tener muchos libros. No. Era aspirar a reunir todo el conocimiento humano que existiera por escrito. Se menciona a Demetrio de Falero, un erudito ateniense exiliado. Fue él quien tuvo la idea original. Se la propuso a Ptolomeo I. Esa es la versión, digamos, tradicional. Viene de fuentes posteriores, como la carta de Aristeas. Ajá. Pero hoy se piensa que, la planificación quizás sí empezó bajo Ptolomeo I. Pero la construcción, la organización a gran escala, eso fue más bien obra de su hijo, Ptolomeo II Filadelfo. O sea que Demetrio, de hecho, cayó en desgracia con Ptolomeo II. Así que quizás influyó al principio, en la colección inicial, pero su rol directo en la biblioteca como edificio, como institución, está más en debate. Entendido. Lo que sí parece claro es la influencia del Liceo de Aristóteles. Claro. Ptolomeo II fue educado por un seguidor de Aristóteles, y Aristóteles había sido tutor de Alejandro. Así que emular ese modelo, el de un centro de enseñanza e investigación, era una forma de buscar, legitimidad y prestigio cultural. Tiene sentido. Y la biblioteca no era solo un edificio con libros. Era parte de algo más grande, el Museum, el Templo de las Musas. Exacto. El artículo lo describe casi como, un campus universitario moderno. Dentro del palacio, el Brucheón, con pórticos, salas de estudio, un comedor común para los eruditos, jardines. Imagínate el ambiente. Increíble. Incluso menciona una inscripción sobre las estanterías. El lugar de la curación del alma. Qué potente. Totalmente. Y ese es un punto clave. El Museum era, antes que nada, un instituto de investigación. Ajá. Aunque tenía un sacerdote al frente, digamos, nominalmente religioso, en la práctica ofrecía una libertad académica, notable para la época. ¿Cómo funcionaba eso? Piensa en las condiciones. Los eruditos que vivían y trabajaban allí recibían un buen salario, alojamiento, comida gratis y exención de impuestos. ¡Wow! El sueño de cualquier académico. Exacto. El objetivo era claro: liberarlos de preocupaciones mundanas para que se dedicaran de lleno a estudiar, a investigar. Estrabón lo llamó una comunidad, una sínodos. Una comunidad de sabios. ¿Sí? E incluso se especula que podría haber tenido un zoológico asociado. A Ptolomeo II le interesaban los animales exóticos. Refuerza esa idea de un centro para estudiar todo:
naturaleza y cultura. Fascinante. Pero volvamos a los libros, a los rollos de papiro. ¿Cómo diablos consiguieron tantísimos? Bueno, El artículo habla de políticas de adquisición muy agresivas, con mucha financiación estatal detrás. sí. Enviaban agentes por todo el Mediterráneo, a Rodas, a Atenas, a los grandes mercados de libros. ¿Con qué orden? Comprar los mejores manuscritos, los más antiguos si era posible, especialmente los clásicos griegos. Homero era una obsesión. Incluso se dice que pudieron comprar la biblioteca personal de Aristóteles, aunque eso también se debate. Y no solo compraban, ¿verdad? No, para nada. Tenían métodos, bastante expeditivos. A ver, cuenta. Hay una anécdota famosa, la cuenta Galeno el médico. Dice que Ptolomeo II ordenó que revisaran todos los barcos que llegaban a Alejandría. Todos. Todos. Si encontraban libros a bordo, los confiscaban. Los llevaban a la biblioteca, los copiaban los escribas profesionales y, atención, le devolvían la copia al dueño. Y se quedaban con el original. Exacto. Y lo anotaban como procedente de las naves. Imagínate. ¡Qué increíble! Una política estatal de apropiación cultural. Podría decirse así. Además, invirtieron mucho en traducir obras de otras lenguas. Textos egipcios, hebreos, babilónicos. Querían tenerlo todo. Claro, esa ambición totalizadora. Pues sí. Y eso, claro, disparó los precios de los libros, fomentó la aparición de falsificaciones y generó una rivalidad tremenda con otras bibliotecas, como la de Pérgamo. Lo que nos lleva a la gran pregunta. ¿Cuántos rollos había? Las cifras de las fuentes antiguas son, mareantes. Sí. Y muy contradictorias. Tzetzes habla de casi 500,000 en la biblioteca principal, más unos 40,000 en la filial del Serapeum. Aulogelio dice 700,000. Séneca menciona 40,000 quemados por César. ¿Qué podemos creer? Es casi imposible saberlo con certeza. Hay que pensar que una obra como la Ilíada podía ocupar muchos rollos. Claro. Y un solo rollo podía tener varias obras cortas. Además, seguro tenían muchas copias de los textos importantes. Entonces las estimaciones modernas. Son más cautas. Se habla de que el número de obras distintas podría estar entre 30,000 y 100,000. Que sigue siendo una barbaridad para la época. Una barbaridad, sí. Empequeñecía cualquier otra biblioteca conocida. Y el material era casi todo papiro egipcio. Ajá. La famosa historia de que Ptolomeo V prohibió exportar papiro para fastidiar a Pérgamo y que por eso ellos perfeccionaron el pergamino. ¿Es cierta? Probablemente no. Es más bien una anécdota, pero ilustra bien esa competencia y el control que tenían los Ptolomeos sobre el material de escritura. Bien, ahora entremos en la parte más viva. La gente. Los cerebros detrás de todo esto. El artículo destaca a Zenódoto de Éfeso, el primer director conocido. Exacto. Un pionero. Hizo crítica textual de Homero. Y ojo, fue el primero del que tenemos constancia que usó un sistema de ordenación alfabética. Sí, aunque fuera rudimentario. Solo por la primera letra del autor, parece. Pero fue un primer paso fundamental. Totalmente. Ahí está la clave. Y quizás la figura intelectualmente más impactante asociada a la biblioteca, aunque curiosamente nunca fue director jefe, fue Calímaco. Calímaco, poeta y erudito. Sí, él compiló los Pínaques, las tablas, un catálogo gigantesco en 120 volúmenes. 120. Lo fascinante no es solo el tamaño, es el concepto. Fue, básicamente, el primer catálogo bibliográfico sistemático del mundo. ¿Cómo funcionaba? Organizaba las obras por género literario. Luego, dentro de cada género, por autor en orden alfabético. Y para cada autor, daba datos biográficos y una lista de sus obras conocidas. Eso es. Revolucionario. Estaban inventando la biblioteconomía. Totalmente. No solo acumulaban saber, estaban creando las herramientas para organizarlo, para hacerlo accesible a una escala nunca vista. Se le llama, con razón, el padre de la biblioteconomía. De las argonáuticas. Y luego, como tercer director, Eratóstenes de Cirene, un verdadero polímata, como decías. Eratóstenes, el que midió la Tierra. Ese mismo. Aplicó las matemáticas a la geografía de una forma increíblemente ingeniosa, y es casi seguro que usó datos de la propia biblioteca para su cálculo. ¿Cómo lo hizo? Comparó las sombras proyectadas por el sol al mediodía en Siena, la actual Asuán, y en Alejandría, en el solsticio de verano. Sabía que en Siena el sol caía verticalmente, sin sombra,
midió el ángulo de la sombra en Alejandría Ajá. y, conociendo la distancia estimada entre las dos ciudades, una distancia que probablemente obtuvo de registros de viajeros o mediciones hechos para la administración disponibles en la biblioteca, pudo calcular la circunferencia del planeta. Con una precisión asombrosa para la época. Asombrosa, es un ejemplo perfecto de la sinergia que había allí. Un literato, un geógrafo, haciendo ciencia de punta con los recursos de la biblioteca. Y hubo otros girantes, ¿no? Sí. Aristófanes de Bizancio, por ejemplo, perfeccionó la crítica textual y, muy importante, introdujo el sistema de acentos y los signos de puntuación en el griego escrito, algo fundamental para la lectura y la comprensión. Imagínate leer griego antiguo sin puntuación. Claro. Y luego Aristarco de Samotracia, quizás el filólogo más grande de toda la antigüedad. Hizo ediciones críticas de Homero que siguen siendo referencia hoy en día. Vaya constelación de mentes. Y no solo en letras, ¿verdad? No, para nada. El museo fue un hervidero de ciencia. En medicina, por ejemplo, Herófilo y Erasístrato. ¿Qué hicieron ellos? Estudios anatómicos pioneros, basados en la disección de cuerpos humanos. Algo, muy polémico en ese tiempo. Avanzaron mucho en entender la anatomía y la fisiología. ¡Wow! ¿Y en otras áreas? En astronomía, Aristarco de Samos propuso un modelo heliocéntrico, que la Tierra giraba alrededor del Sol. 1800 años antes que Copérnico. Exacto. También hubo matemáticos importantes, ingenieros como Ctesibio o Herón de Alejandría, con sus autómatas y máquinas neumáticas. Y la colección de libros reflejaba todo eso, supongo. Por supuesto. Tenían textos religiosos de muchas culturas, historia, filosofía, tratados científicos. Realmente intentaron abarcar el saber universal conocido en su tiempo. Pero bueno, toda edad dorada tiene su fin. Y aquí el artículo insiste mucho en desmontar el mito de la destrucción única. No fue un evento único y catastrófico. Fue un proceso largo. Un declive gradual. Duró siglos. ¿Y dónde empieza ese declive? ¿Hay un punto de inflexión? Podríamos marcar uno bastante claro. El reinado de Ptolomeo VIII, apodado Fiscón, el barrigón, hacia el 145 a.C. ¿Qué pasó con él? Por motivos políticos, era una lucha de poder con su hermano. Purgó a muchísimos intelectuales que él consideraba partidarios del rival, entre ellos al director de la biblioteca, Aristarco de Samotracia. O sea, una purga política. Exacto. Muchos eruditos, sobre todo los griegos, fueron expulsados o tuvieron que huir. Se habla de una auténtica fuga de cerebros. Y eso, claro, marcó el inicio de una pérdida de centralidad intelectual para Alejandría. Y me imagino que a eso se sumaron otros problemas. Sin duda. La inestabilidad política de los últimos Ptolomeos, sus luchas internas, todo eso afectó la financiación, el apoyo real al Museum. El dinero dejó de fluir como antes. Exacto. Y el puesto de director de la biblioteca perdió prestigio. Llegó a ser ocupado por militares o políticos sin ninguna credencial académica. La fuente menciona a un tal Sidas Lincero, el lancero. Un lancero dirigiendo la biblioteca. Sí, y la propia erudición alejandrina también empezó a cambiar. Se volvió menos innovadora, más centrada en comentar, en sintetizar lo que ya se había hecho. Entiendo. Entonces llega el famoso episodio de Julio César, año 48 a.C. ¿Qué pasó realmente ahí? Porque las fuentes se contradicen mucho. Es uno de los puntos más debatidos y confusos. Algunas fuentes antiguas, como Plutarco o Aulo Gelio, sí hablan de la destrucción de la gran biblioteca durante los combates en la ciudad. Ajá. Pero otras, como el propio César en sus memorias, o el poeta Lucano, solo mencionan un incendio en los muelles, que afectó a barcos y edificios cercanos. Dion Casio habla de almacenes de grano y de libros que se quemaron cerca del puerto. Entonces, ¿cuál es la hipótesis más aceptada hoy? Que el fuego probablemente afectó a almacenes portuarios. Esos almacenes podrían haber contenido rollos, quizá recién llegados, esperando ser catalogados o listos para exportar. Podrían ser miles, quizá los 40.000 de los que habla Séneca. Pero no necesariamente la biblioteca principal, la que estaba dentro del palacio. ¿Y hay pruebas de que la biblioteca principal sobrevivió a César? Sí, hay varios indicios. Por ejemplo, el geógrafo Estrabón visitó Alejandría varias décadas después, ya en época de Augusto. ¿Y qué dice? Describe el museo como una institución activa, funcionando. No menciona para nada una destrucción reciente y masiva de la biblioteca. Buen punto.
Además, un erudito increíblemente prolífico, Dídimo Calcéntero, el de las entrañas de bronce, por lo mucho que trabajaba, vivió y produjo miles de obras en Alejandría después del incendio de César. Eso implica que tenía acceso a una gran colección. Claro, necesitaba libros para trabajar. Y luego está la anécdota, quizás propaganda romana, de que Marco Antonio le regaló a Cleopatra 200.000 rollos de la biblioteca de Pérgamo para compensar las pérdidas. 200.000. Sí. Sea verdad o no, sugiere que la biblioteca seguía siendo importante, que valía la pena rellenarla. Entendido. Entonces, sobrevivió a César. ¿Qué pasó después, bajo dominio romano? Pues, la biblioteca y el museo siguieron existiendo, pero digamos que su brillo se fue apagando. Perdieron fuelle. Exacto. La financiación del Imperio Romano fue intermitente. Algunos emperadores como Claudio mostraron interés, la ampliaron un poco, pero el centro intelectual del mundo se estaba desplazando gradualmente hacia Roma. El museo ya no era lo mismo. Se volvió menos un centro de investigación puntera y más una especie de academia honorífica. Aunque, ojo, seguía habiendo eruditos importantes trabajando en Alejandría. Ptolomeo el astrónomo, Galeno el médico, Papo el matemático. Figuras clave. Sí, pero la institución como tal ya no tenía el mismo empuje. Y además surgieron otras bibliotecas en la ciudad. La del Serapeum, la biblioteca hija, se mantuvo y quizá creció. Se creó la del Casareum. Es posible que los fondos se fueran dispersando. Y el declive continuó. Hubo más golpes. Sí. El emperador Caracalla, por ejemplo, les quitó fondos al museo a principios del siglo III, como castigo a la ciudad. Ajá. Y luego vino un momento que pudo ser decisivo. La guerra del emperador Aureliano contra la reina Zenobia de Palmira, en los años 270. ¿Qué ocurrió? Aureliano tuvo que reconquistar Alejandría, y durante los combates, el distrito donde estaba el palacio, el Brugeion, resultó muy dañado, quizás destruido en gran parte. Y ahí estaba la biblioteca principal. Ahí estaba el museo original, sí. Si la biblioteca ptolemaica todavía existía como una entidad importante allí dentro, es muy probable que la destrucción causada por Aureliano fuera el golpe de gracia. Finales del siglo III, entonces. Sí. A eso súmale posibles daños en otros asedios posteriores, como el de Diocleciano, y un evento natural terrible, el tsunami del año 365, que devastó muchas costas del Mediterráneo oriental, incluyendo Alejandría. Así que para principios del siglo IV. Lo más probable es que la gran biblioteca original, la del Museo Ptolemaico, ya no existiera como tal. Era historia. Pero quedaba la otra, la del Serapeum. ¿La filial? Exacto. El Serapeum era un templo impresionante dedicado al dios Serapis y albergaba una biblioteca secundaria. Parece que esta sobrevivió más tiempo. Y se convirtió en un centro importante. Sí, sobre todo para filósofos neoplatónicos paganos en el siglo IV. Era un bastión del paganismo intelectual. Hasta que llegó su final. Su final llegó en el año 391. El patriarca cristiano de Alejandría, Teófilo, que era muy combativo, obtuvo permiso imperial para destruir los templos paganos. Incitó una multitud cristiana y atacaron el Serapeum. Y lo destruyeron. Y la biblioteca que había dentro. Aquí de nuevo hay que matizar el mito. Las fuentes de la época que describen la destrucción del Serapeum se centran en la destrucción del templo, de los ídolos paganos. No hablan de la quema de una enorme biblioteca. O sea, no fue como a veces se cuenta. Probablemente no. Es posible que la colección de libros del Serapeum ya fuera bastante modesta para entonces, o quizá incluso se dispersó o se salvó antes del ataque final. No parece que fuera una catástrofe bibliográfica comparable a la leyenda. Y es importante separar todo esto de la historia de Hipatia, ¿verdad? Muy importante. Hipatia, la filósofa, matemática, astrónoma, fue asesinada brutalmente por una turba de fanáticos cristianos en Alejandría en el 415. 24 años después de la destrucción del Serapeum. Exacto. A veces se mezcla todo y parece que la mataron durante la destrucción de la biblioteca. Pero no fue así. No. Hipatia enseñaba en Alejandría, quizá en alguna institución que aún llamaban Museon, pero no era la gran biblioteca ptolemaica, que ya no existía. Su muerte fue un crimen horrible, un acto de violencia sectaria y política, pero no tuvo que ver directamente con la destrucción de la biblioteca original, ni probablemente con una gran pérdida de libros en el Serapeum. Queda claro. Y nos falta un último mito por abordar, el de la conquista árabe. Ah, sí. El califa Omar,
año 640 aproximadamente. La famosa historia de que el comandante árabe preguntó qué hacer con los libros y el califa respondió: si dicen lo mismo que el Corán, son innecesarios. Si dicen lo contrario, son perniciosos. Quémalos. Exacto. Y que con los rollos calentaron los baños de Alejandría durante meses. ¿Qué hay de cierto en eso? Prácticamente nada. Los historiadores hoy en día están de acuerdo en que es una leyenda, una invención muy posterior. ¿Por qué? Primero, las fuentes que cuentan esta historia aparecen siglos después de la conquista árabe. No hay ninguna fuente contemporánea, ni musulmana ni cristiana, que mencione semejante destrucción. Ya. Segundo, como ya hemos visto, la biblioteca principal ya no existía, y la del Serapeum probablemente tampoco tenía una colección relevante. ¿Qué libros iban a quemar? Buen punto. La historia probablemente surgió mucho después, quizás en el siglo XII o XIII, en contextos de polémica religiosa o política. No tiene base histórica. Bien, entonces hemos desmontado unos cuantos mitos sobre su destrucción. Hablemos ahora del legado real. ¿Por qué fue tan importante la Biblioteca de Alejandría? ¿Por qué la recordamos? Su legado es enorme, multifacético. Primero, lo obvio. Consolidó a Alejandría como la capital intelectual del mundo helenístico durante siglos. El centro del saber. Sí, promovió disciplinas como la filología, la crítica textual, la idea de establecer textos correctos, canónicos, de los grandes autores. Sentó un precedente fundamental para la recopilación y organización del conocimiento a gran escala. Fue el modelo para incontables bibliotecas posteriores, en Roma, en Constantinopla, en el mundo islámico, en los monasterios cristianos medievales. Y más allá de la organización de libros, el impacto en el pensamiento, en la ciencia. Inmenso. Fue la cuna, o al menos el gran catalizador, de avances cruciales en matemáticas, astronomía, geografía, medicina, ingeniería. Mencionamos a Eratóstenes, Aristarco. Crides, aunque quizá trabajó un poco antes, su obra se consolidó allí. Arquímedes visitó Alejandría y seguramente usó la biblioteca. Hiparco, el gran astrónomo. Herón, Galeno. El trabajo hecho o recopilado allí sentó las bases de la ciencia occidental por más de 1000 años. Influyó hasta el Renacimiento y mucho después. Es increíble pensarlo. Y como símbolo. Como símbolo, su poder es innegable, ¿verdad? Representa ese ideal, ese sueño de la biblioteca universal, de tener todo el saber humano reunido en un solo lugar. El sueño de Google, pero con papiros. Algo así. Pero también, por contraste, encarna la fragilidad de ese conocimiento. Lo vulnerable que es ante la guerra, la política, la negligencia, el fanatismo. Claro. La propia leyenda de su pérdida, aunque sea exagerada, ha alimentado la imaginación durante siglos. Nos recuerda lo que podemos perder. Y quizás haya un legado más profundo, ¿no? Yo creo que sí. A veces se aprecia menos, pero es fundamental. El museo y su biblioteca ayudaron a institucionalizar la investigación académica. ¿Qué quieres decir? Que la presentaron como una actividad valiosa por sí misma, digna de apoyo estatal, organizada. Demostraron que el conocimiento no era solo un adorno intelectual, sino que podía ser útil para la administración, la tecnología, la medicina. Cambió la percepción de la erudición. Fomentó un enfoque sistemático, casi protocientífico, para estudiar el mundo. Estableció un modelo de cómo la ciencia y la erudición podían planificarse, financiarse, organizarse en una institución. Eso es un legado potentísimo. Resumiendo entonces, hemos visto la ambición increíble que la creó, casi como un proyecto de Estado para dominar el saber. Los logros intelectuales asombrosos que salieron de allí, con figuras como Calímaco organizando el conocimiento y Eratóstenes midiendo el mundo. Exacto. Luego su larguísimo y lento declive que duró siglos por factores políticos, económicos, nada de un solo incendio apocalíptico. Nada de eso. Fue un proceso complejo, con múltiples causas y momentos difíciles. Y al final, la desaparición real fue mucho menos dramática y mucho más gradual de lo que cuenta el mito popular. Precisamente. Y por eso sigue siendo tan relevante estudiarla. La Biblioteca de Alejandría no es solo un episodio de historia antigua. Es más, es un espejo. Refleja nuestra eterna aspiración humana por conocer, por entender, por ordenar el universo a través del saber. Pero también nos recuerda constantemente lo fácil que es perder ese tesoro. Nuestras ambiciones y nuestras vulnerabilidades. Exacto. Resuena mucho con nuestro presente. Y para terminar, me quedo pensando en algo que mencionaste al principio,
esa política tan agresiva de los Ptolomeos para conseguir libros, confiscar, traducir masivamente, Sí. revela una visión muy clara. El conocimiento es poder, poder político, prestigio cultural. ¿Cómo ves esa idea hoy? ¿De qué maneras intentamos acumular, controlar, quizás hasta restringir la información en nuestra era digital? ¿Y con qué fines se hace? Es una pregunta muy pertinente. Ahí la dejamos flotando. Con esa reflexión concluimos esta inmersión en la historia y el mito de la Biblioteca de Alejandría. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo lo que la historia aún tiene por decir.